vez morí, resucité, una vez caí y me levanté, y soy feliz porque podré siempre decir, voy a vivir, y desde aquí siempre lo haré a mi manera. Querido diario, hoy ha ocurrido otra vez esa fracción de segundo, ese instante microscópico en el que mi cerebro decide, sin consultarme, por supuesto, rodar las 5 temporadas completas de una serie dramática antes de que la otra persona haya terminado de decir buenos días. Estaba en la cafetería, la de siempre. La chica nueva intentaba cambiar el rollo de papel de la máquina de tickets. Yo la miraba y juro que no quería, pero mi cabeza ya había calculado el ángulo de inclinación, la presión necesaria en la pestaña de plástico y el desenlace inevitable. Se le iba a caer el rodillo, rodaría bajo la nevera, se agacharía, se golpearía la cabeza y tendríamos que llamar a una ambulancia. Cuidado con la pestaña, solté. Un susurro, casi un acto reflejo. Ella me miró, nerviosa. ¡Clac! El rollo encajó perfectamente. Me dio el ticket y me sonrió como se le sonríe al loco del pueblo que habla con las palomas. Gracias, dijo con ese tono que en realidad significa, por favor, vete y no vuelvas por aquí. Salí de allí con el café ardiendo y la dignidad congelada. ¿Por qué demonios no puedo simplemente esperar a que las cosas pasen? ¿Por qué tengo que vivirlas antes de que ocurran? La gente cree que tener alta capacidad es como tener un superordenador, se imaginan a Sherlock Holmes. La realidad es un poquito menos glamurosa, es tener un cohete en el culo, pero sin volante y sin saber dónde está el freno de mano. A ver, detengamos el tiempo un segundo. Creo que sé lo que estás pensando. Probablemente me escuchas y piensas que soy una persona ansiosa o controladora, o simplemente alguien que le da demasiadas vueltas a cosas insignificantes. Pero lo que me pasó con esa camarera y el rollo de papel no es un rasgo de mi personalidad, no es un defecto de fábrica psicológico, es literalmente el resultado de mi arquitectura física. Para que entiendas por qué no puedo evitarlo, tengo que hablarte de lo que pasa dentro de mi cráneo. Y no voy a usar metáforas vacías, voy a hablarte de electricidad, de aislamiento, de fibra óptica y de estadística pura. Porque la alta capacidad no es ser muy listo, es procesar la realidad a una frecuencia distinta. Permíteme que te abra las puertas de mi laboratorio interno. Vamos a diseccionar por qué mi cerebro prefiere predecir el apocalipsis por una tostada antes que dejarme disfrutar de un café en paz. Entremos entonces en la sala de máquinas. La neurociencia tiene un nombre para vivir en el futuro, y no es videncia, es codificación predictiva. Mi cerebro no es un espectador de la realidad, es un motor de inferencia que funciona bajo el principio de energía libre de Carl Friston. El cerebro odia la sorpresa, porque la sorpresa es metabólicamente cara. Si mi cerebro predice que la camarera va a tirar el rollo, ya ha preparado la respuesta motora y emocional. Si acierta, ahorra energía. Pero en la alta capacidad, este mecanismo es un depredador. ¿Por qué voy más rápido que el resto? Por 2 razones fisiológicas que no puedo apagar. La primera es la autopista de mielina. Mis neuronas están recubiertas de una vaina de mielina mucho más gruesa y eficiente. La mielina es el aislante de los axones. En un cerebro estándar, el impulso eléctrico viaja a una velocidad X. En el mío, la señal salta entre los nodos de forma casi instantánea. La información no camina, se teletransporta. Por eso, cuando tú estás viendo a la chica tocar la máquina, yo ya he procesado el impacto acústico del plástico contra el suelo. Y la segunda razón es la inhibición latente reducida. Este es el concepto clínico que explica por qué no puedo ignorar el ruido de la nevera o el ángulo de la pestaña de plástico. Mi cerebro no filtra los estímulos irrelevantes. Para ti el rollo de papel es ruido de fondo. Para mí es un dato crítico que entra en mi modelo bayesiano. Tener un cerebro bayesiano significa que mi mente vive lanzando hipótesis estadísticas basadas en experiencias previas. Probabilidad de caída según la fuerza aplicada 87%. El problema es que mis umbrales de activación son bajísimos. Mi corteza prefrontal está en un estado de hiperexcitabilidad cortical permanente. No elijo analizar el rollo de papel. Mi arquitectura neuronal me obliga a hacerlo. Es una dictadura de los datos. Cuando mi predicción falla, como hoy, se produce un error de predicción sensorial.
Mi cerebro sufre un microtrauma metabólico. He invertido glucosa en una simulación que no ha ocurrido. Y ahora tengo que recalibrar todo el sistema. Es agotador, porque mientras tú te bebes el café, yo estoy gestionando una crisis de datos interna. Aquí es donde la ciencia se vuelve soledad. A mí me gusta llamarlo la soledad del que leyó las instrucciones. Porque vives rodeado de gente que juega al juego de la vida ignorando las reglas que tú procesas en tiempo real. Es frustrante anticipar las raíces con las que ellos se van a tropezar, iluminarlas con tu linterna mental y gritarles ¡cuidado! Y que te miren con desprecio como si el problema fueras tú. Íntimamente esto te rompe, porque no es arrogancia, es un instinto de protección que nadie ha pedido. Es una voz sádica que me susurra. Si eres tan listo, ¿por qué no lograste que no se sintiera incómoda? Es el dilema de la Cassandra moderna, ver el futuro y que nadie te crea, o que te crean y que te odien por ello. ¿Qué hacemos? La mayoría elegimos el masking, fingimos que no hemos visto la raíz, sonreímos cuando el otro se tropieza y decimos, vaya, qué mala suerte, mientras por dentro nuestras neuronas gritan por la ineficiencia de la situación. Pero el masking es una estupidez económica. Mantener activa la simulación de la caída y simultáneamente la simulación de persona normal que no sabe nada duplica el gasto de energía. Es un proceso de fondo que termina en el burnout. Yo he optado por la lentitud estratégica. No intento frenar el cohete, pero he dejado de intentar aterrizarlo en conversaciones de ascensor. Si mi cerebro quiere correr a 1000 por hora, le doy problemas para que lo haga. Le doy carne técnica para que deje de despedazar las interacciones sociales de los demás. He aprendido a aparcar el coche en doble fila. Dejo que una parte de mi mente siga prediciendo desastres en segundo plano, mientras mi parte consciente intenta simplemente sentir el calor del café. Si te estás preguntando qué es todo esto, ¿por qué me llamo a mí mismo cebra o qué demonios buscas en este podcast? Déjame que te lo explique sin adornos. Diario de una cebra no es un manual de autoayuda, es un registro de supervivencia. En el mundo de la psicología a menudo se usa el término cebra para definir a las personas con alta capacidad. ¿Por qué? Porque en una sabana llena de caballos parecemos iguales a simple vista, pero nuestras rayas son únicas, imposibles de ocultar si te fijas bien, y nos hacen procesar el entorno de una manera que un caballo jamás entendería. Este podcast es simplemente la extensión sonora de mi web. Es el lugar donde traduzco el ruido blanco de una mente hiperconectada en algo que se pueda entender, o al menos en algo que nos haga sentir un poco menos solos en nuestra propia velocidad. Aquí no vas a encontrar consejos para ser más productivo, ni discursos motivacionales sobre lo especial que eres por tener un CI elevado. Aquí vas a encontrar honestidad clínica. Vamos a hablar de la fatiga sensorial, de la soledad del que ve la jugada 10 minutos antes, y de cómo convivir con un sistema nervioso que no tiene interruptor de apagado. Diario de una cebra es, en esencia, un espacio para los que están cansados de fingir que ven la película a la misma velocidad que los demás. Y siguiendo con la historia, al final me he terminado el café frío. He mirado a la chica de la barra, que seguía trabajando tranquila, ajena a mis dramas vallesianos. Tengo un número limitado de latidos y un número limitado de pensamientos. Gastar mi ancho de banda en anticipar si un objeto inanimado va a caerse es desperdiciar mi vida. Es como pagar una suscripción de supercomputación para usar la calculadora del móvil. Hoy estoy aquí, mañana quién sabe. No tengo tiempo para vivir el futuro antes de que llegue. Bastante tengo con intentar sobrevivir a este martes o a este miércoles, sin hacerle spoiler a nadie más sobre su propia existencia. Voy a intentar disfrutar de la película, aunque ya me sepa el final. Al fin y al cabo, a veces los actores improvisan, y eso es lo único que mi mielina no puede controlar. Si te apetece entender más sobre la neurobiología de la predicción, o ver cómo la inhibición latente afecta a tu día a día, la entrada original de este diario está en diariodeunacebra.com con sus fuentes científicas. Pásate por allí. Al menos, entre letras, no tengo que pedir perdón por ir 5 pasos por delante. Una vez morí, resucité. Una
poder.